Hola, amigas de Sin Maquillaje pero con tacones. ¿Cómo han estado? Nosotras esperando nuevamente reunirnos con ustedes. Ya saben la rutina. Vamos a retirar todos esos filtros sociales, vamos a quitarnos esas cargas, vamos a retirarnos por un rato esas zapatillas que claro, nos hacen ser reinas porque somos hijas de Dios. Así que por este momento te vas a dar un rico masaje. Vas a compartir estos momentos con nosotras, pero sobre todo vamos a aprender juntas de esta pasarela que se llama vida. Escucha la música, esto está comenzando. Bienvenidas a Sin Maquillaje, pero con tacones, el podcast. Hola Ani, ¿cómo estás? Dime, ¿te pusiste los tacones? Ay, sí, ay, me puse los tacones, me puse los tacones. Estuvimos este fin de semana en un retiro con mi esposo, ambos de recursos, en una iglesia que nos invitó y la experiencia fue espectacular, maravillosa, preciosa, bien linda. Estuvimos de viernes a domingo en un centro de retiros en Pensilvania y fue muy linda la experiencia, preciosa, preciosa. Llegamos agotados porque fueron 4 predicaciones, 2 talleres cada cual, así que llegamos agotados, pero felices. Así que me puse tacones de preparar material, porque pues ya el material estaba listo, pero el fotocopiar, el poner en cajas, en organizar los materiales de las actividades de aprendizaje, hacer la maleta, el viaje de 4 o 5 horas, regresar de 4 o 5 horas, así que desgastante pero feliz. Y ahora todo el tiempo en media porque llegó el verano, así que puse mi deck bonito con flores y con plantas, así que eso fue mi semana de todo este día y descansando en estos últimos 2 días, porque ya estamos listos para recibir una visita que viene y les contaré en el próximo podcast. ¿Y tú? Qué lindo, Ani, qué fin de semana. Tan increíble realmente y movido. Es lo que yo vi, que Movido. bastantes actividades, pero a Dios gracias. Que yo siempre te digo esto, pero me encantaría compartirlo también con nuestras amigas, que todas esas semillas que ustedes están esparciendo den fruto al ciento por uno, Ay, Ani. amén, amén. Esa es nuestra oración. Que sea Dios hablando y que sea Dios haciendo que esto crezca. Obrando, amén, que eso sea. Ujú. Ani, Tú bueno, cuéntame, cuéntame, cuéntame. les cuento que este fin de semana compartí con unas amigas, Mm. ya que no nos habíamos reunido para celebrar el Día de las Mamás, nos juntamos este fin de semana con la familia y yo tengo aquí a Moisés, a su novia Ay, qué Jess, entonces también compartí chévere. con ellos, celebrando de tacones largos, porque también mi yerno termina su maestría, fue su graduación. Entonces, Ani, estamos todavía terminando celebraciones, pero a Dios gracias, felices compartiendo momentos nuevamente con la familia y muy agradecida de Dios por todo esto. Y sobre todo agradecida porque recibí en la semana la noticia de que tengo un nuevo proyecto enfrente, así que muy contenta. Excelente, excelente. Qué bueno, qué bueno. Ani, esta semana tenemos un tema que vamos a darle continuidad, porque hemos Ujú, estado hablando durante todo este mes sobre las mamás, cosas que enfrentamos como mamás, ujú. y hay una situación que en ocasiones sucede, que estamos tan metidas como mujeres en un papel, y no puedo decir forzosamente que sea el papel de mamá o el papel de esposa, porque a veces, curiosamente, podemos elegir solamente uno o incluso dedicarnos al trabajo. Pero antes de entrar a todo este tema, Ani, ¿qué te parece si escuchamos la advertencia en tacones? Dale, vamos allá. Advertencia de tacones. Les avisamos que no somos profesionales en el tema, ni pretendemos que este sea un lugar que se interprete como tal. Es un espacio donde compartiremos nuestras historias para dejarte saber que no estás sola. Ani, dime, ¿qué opinas? O si puedes compartir algo que tú conozcas sobre cómo es que muchas veces como mujeres
tomamos tan en serio solamente uno de nuestros roles, que nos dedicamos a eso y en ocasiones hasta nos perdemos por cubrir ese rol. Es decir, una parte de nosotros la descuidamos solamente por enfocarnos en una área. Y muchas veces cuando esa área o esa actividad o esa función termina, no sabemos qué es lo que sigue. ¿Qué opinas de todo esto, Ani? Yo te voy a hablar desde mi experiencia, Naye. Hace unos 2 años y medio, quizás 3, ya ni recuerdo, yo inicié una jornada de bajar de peso. Y todo estaba muy bien, pero yo no me había dado cuenta de que me había lastimado una pierna. Yo tomaba medicamentos y el dolor se iba, perdón. Y así mismo sucesivamente. Cuando se intensifica el cuidado de mi papá, yo me olvidé de mí. Por unas situaciones emocionales, porque todo esto es una mezcla de emociones. Ujú. Yo comencé a vivir con mis papás ellos comenzaron a vivir conmigo hace unos 6 o 7 años por una condición que mi mamá desarrolló acá en mi casa. Ella tuvo un derrame, después fue diagnosticada con cáncer y eso los obligó a quedarse más tiempo y estar más tiempo conmigo en mi casa acá en Nueva York. En eso mi mamá muere y yo me quedo a cargo de mi papá. Y me quedo a cargo de mi papá porque mi papá comenzó a perder destreza de independencia. Mi papá desarrolló una demencia senil luego del COVID, de tantas hospitalizaciones y tanto oxígeno que perdió, que ya dependía más de mí. Y entonces mezcla que yo fui la que encontré a mi mamá muerta en su cama, más el miedo de que mi papá muera y yo no me dé cuenta, porque está en su cuarto, está en su lugar. Eso hace que yo estuviera más pendiente a la cámara cada vez que estaba en el cuarto, que descansara menos, no le hiciera caso a ese dolor de la pierna, estuviera más pendiente, no salía, ya no estaba aceptando predicaciones. Cuando yo aceptaba predicaciones era cuando mi hermano podía quedarse o Julio no tenía que estar en asuntos de la iglesia. Así que se complicó mi vida y cuando yo me vine a ver, yo estaba encerrada en un espacio con una ansiedad de que mi papá estuviera bien, no porque mi papá fuera un mal paciente, porque mi papá es el paciente más bueno del mundo. Bueno, tú has estado aquí, Naye. Sí, sí, muy tranquilo, de Tú no verdad. me vas a dejar mentir. O sea, mi papá come todo lo que tú le pongas, mi papá hace lo que tú le digas, mi papá duerme ajá, en el momento en que él quiere. O sea, mi papá se levanta contento, mi papá no es exigente, se toma todos sus medicamentos sin problema. Pero la dependencia emocional que ambos desarrollamos, porque yo era su centro, yo me iba y se descompensaba porque yo era su centro. Así que fue muy difícil para mí en este último año reconocer que yo necesitaba un tiempo, pero yo no lo reconocí por cuenta propia. Dios envió a un ángel, porque es un ángel, que se me acercó a decirme: yo la voy a ayudar. Y desde ese día yo me di cuenta que yo hacía tiempo no iba al cine, que no iba a cenar con Julio. Íbamos a cenar o a almorzar con papi, pero yo cenar con Julio sola, no. Llevaba tiempo que no había podido irme de vacaciones tranquila, porque una cosa es irse de vacaciones y una cosa es irse de vacaciones tranquila. Cierto. Es de aceptar invitaciones e irme tranquila de que mi papá iba a estar bien. ¿Cuánto hacía yo no vivía eso? Pero sobre todas las cosas, ¿cuánto hacía yo no dormía una noche completa? Así que yo no sé qué tenemos
¿Qué chip es el que Se nos desarrolla más. nos insertan? Que este cuidado que hemos aprendido es desgastante, porque no es que no cuidemos, es que no nos ayudan a buscar alternativas de grupos de apoyo o de personas que nos puedan ayudar a realizar esta tarea. Pensamos que si no lo hacemos nosotras, no lo hace nadie. Que como no lo hacemos, nadie lo va a hacer como lo hacemos nosotras. Porque somos perfeccionistas, nos enseñan a ser perfeccionistas. Nadie barre como nosotras, nadie lava los trastes o los trastos como nosotras o la vajilla como nosotras, nadie lava ropa como nosotros, nadie cuida como nosotros, pero es que no hemos delegado y no hemos enseñado a la gente que está a nuestro alrededor a levantar la mano y decir, te toca. Y entonces queremos que la gente se dé cuenta sin nosotros decirlo. Cierto. ¿Cómo quieres que sepan si no lo decimos? Así que lo que te quiero compartir es que yo creo que tenemos que aprender a que otros pueden ser de ayuda. Y como yo aprendí de una actriz que tenía un podcast que yo les había dicho de madre, de la actriz Alfonsina Molinari, ella dice, tenemos una tarea con los demás y es lower your expectations. Hay veces que tenemos la vara muy alta, las expectativas muy altas, que no nos permitimos que otros hagan la tarea, aunque no la hagan como nosotros. Pero lo más importante es vivir. No podemos dejar de vivir y desgastarnos en proyectos que en unas áreas de ese proyecto otros nos pueden ayudar. Porque el proyecto es tuyo. Y no, a veces no delegamos por pensar que nos los van a robar o nos los van a copiar. O, mire, si usted tiene que amarrar algo, decía Facundo Cabral, si yo tengo, el que amarra su yegua o su caballo, no es dueño de la yegua ni del caballo. Si tú amarras algo, no es tuyo. Entonces, yo creo que nos desgastamos por el pensamiento de que nadie lo va a hacer como nosotros, de que nadie va a entender lo que sentimos nosotros, de que van a pensar mal de nosotros, de que no vamos a lograr lo que queremos porque otros van a meter la mano. Y no es que no cuidemos lo nuestro, es que aprendamos a convivir y a decirle a otros cómo lo queremos, cómo necesitamos que esto salga y cuáles son las pautas. Yo creo que si ponemos las pautas y enseñamos, yo creo que podemos salir adelante. Así que esta experiencia a mí me enseñó a que hay que vivir. Me enseñó a que la casa no puede tener prioridad. No es que descuidemos la casa, pero es que incluyamos a todos en la casa. Porque la casa no es mía nada más, la casa es de todos. El cuidado, la limpieza es de todos. Y no es justo que una sola persona sea la que tenga la responsabilidad de eso. Pero hay que vivir la vida. Mi papá me enseñó a sentarme en el sofá, a ver su programa, aunque yo tuviera 1000 cosas. Dejamos de vivir. Dejamos de vivir. Y la vida es lo más importante. Porque de qué vale que nos desgastemos, perdamos la vida y no veamos resultados. Porque las emociones se desgasta el cuerpo y se desgasta el espíritu. Nos desconectamos. Así que yo le doy gracias a Dios por este ángel que Dios me envió. Que gracias a Dios hoy puedo disfrutar de irme de retiro sin preocuparme. De irme a predicar, que me invitan a predicar sin preocuparme. Mire, desde diciembre yo estoy viajando. Yo no he dejado ni un solo mes de viajar. Ya sea para funerales donde he tenido que predicar, que me ha tocado instalaciones, diferentes instalaciones de pastores en iglesias, retiros, conferencias de mujeres. Yo no he parado desde diciembre, Naye. Yo estaba viendo mi agenda. Yo he viajado todos los meses, 2 y 3 veces. A Puerto Rico en enero bajé como 2 o 3 veces. Y yo me voy tan tranquila de que mi papá y mi casa están bien. Porque aprendí
a descansar y a delegar en otros lo que yo no puedo hacer. Todavía tengo mi problema de pierna, que por eso es que estoy grabando hoy acá en la oficina de mi esposo, porque ya voy para un ortopeda, pero ya pude delegar en alguien y confiar en alguien de que se pueda quedar y yo descansar Mientras tú faltes, él haciendo está mi pendiente de proyecto, tu papá. Yo lo haciendo sé. mi proyecto. Así que con esto les digo que sí, no sé qué tenemos aquí, Naye, no lo entiendo todavía, que nos ensimismamos en proyectos y nos descuidamos a nosotras mismas. Y no está bien. La primera vez que yo salí, el primer viernes que yo salí, me da emoción. El primer viernes que yo salí con Julio, que me invitó a cenar, el ángel que Dios me envió me dice, qué bien se ve usted, se ve tan alegre porque va con su esposo a cenar. Y yo no me había dado cuenta de eso. Así que Dios es bueno. Tenemos que aprender, Naye. Tenemos que aprender a descansar y a buscar gente que nos pueda apoyar. Y decirle al Señor, Señor, envíame a la persona que necesito. Y Él lo puede hacer. Perdonen que utilice esto para mi historia, pero es lo único que te puedo decir con relación al descuido de nosotros por cuidar otras cosas. Ani, yo realmente quiero rescatar esta parte que tú bien dices, ese chip que tenemos aquí metido. Y yo creo que no es específico, no sé si de nuestro género o qué sucede. Y voy a esto. Es curioso cómo podemos enfocarnos en un aspecto de nuestra vida y como tú dijiste, tú te descuidaste por estar pendiente de tu papi, de tu salud, de tu pierna y ahorita ya lo estás retomando, ya te estás volviendo a cuidar. Pero cómo es curioso que ese chip va haciendo que nos vayamos metiendo poquito a poquito, poquito a poquito en la situación, porque además yo creo que no nos damos cuenta de que estamos atravesando esos momentos, sino ya cuando de verdad estamos en ese momento en que todo nos sobrepasa. Y lo digo yo desde mi experiencia, no sé si a ti te llegó a pasar. Y yo lo cuento porque también yo creo que si yo siempre he dicho que nosotras como mujeres tenemos muchas áreas, muchas personalidades, a mí la que me saltó y fue a la que yo me dediqué la mayor parte de mi tiempo fue a ser mamá. Yo me dediqué toda la infancia de mis hijos hasta high school, que fue cuando yo dije, ahora sí, les toca volar porque terminando high school se van a la universidad y ellos empezaron una vida separada de mí de casa. Uh-huh. Y yo fue en esos momentos en que yo me di cuenta que sí me llegó la pregunta, ¿quién es Nayeli? Porque sí me la llegué a hacer. ¿Cuáles eran mis expectativas? ¿Qué era lo que yo quería? Yo ya veo a mis hijos que están saliendo, que se están realizando y me decían, es el síndrome del nido vacío. Sí, igual y sí era el síndrome del nido vacío, pero también era esa parte de quién soy, que es realmente lo que ahora sigue. Y curiosamente fui en la semana a una librería con mi hijo Moy y él me enseñó un cuento de ahora que el gorrión o la paloma se gradúa, ¿qué? Y empecé a ver el cuento, yo veía sus expresiones de mi hijo cuando lo leíamos, que si alguna tiene la oportunidad de comprar ese cuento, muy, muy bueno. Es un cuento para niños, Ani, en donde solamente es una frase en cada hoja. Wow. Pero llega un momento en que dice, ya estudió, fue a la escuela y dice, se gradúa y la siguiente página que abres es, ¿y ahora qué? Uh-huh. Y ves el dibujo de la palomita parada en una esquina y toda la hoja es completamente un abismo y despega hasta la orilla de la página es como... Y entonces yo lo vi así. Yo dije, es esa expectativa que realmente tiene el mundo de la perfección que muchas veces nosotros buscamos, que
tal vez metimos también en otra persona, en nuestros hijos en este caso, que tanto como nosotros como individuos nos exigimos y llega yo creo que ese momento en que todos nos preguntamos el ¿y ahora qué? Y siento que eso tiene mucho que ver cuando nos enfocamos en una etapa. En este caso, para mí era el ser mamá y que mis hijos se fueron y el ahora que sigue para mí, para mi hijo es en este momento, ya terminé la escuela y la vida de adulto, ¿de qué se trata? Entonces yo creo que sí, esas expectativas nos las formamos todos, pero sí siento también que recae un poquito más en las mujeres cuando las expectativas de la familia y como hablábamos el episodio pasado, que si tu hijo va con la ropa, que va con la ropa que no está Ajá. planchada, si va con una mancha, Ujú. Es la mujer la las, culpable. las primeras que Mamá. sentimos y muchas veces también sentimos los ojos de los demás de así La de que no le sociedad, pudiste, claro, no le pudiste claro, pasar una plancha antes. claro. Entonces, yo creo que ese chip lo seguimos cargando y que sí debemos deshacernos completamente de él, pero ¿hasta qué punto todas estas personalidades, porque realmente yo creo que no somos una sola cosa, sino en todo este mar, hasta qué momento o cómo ayudarnos a nosotras mismas para percatarnos que estamos entrando en estas situaciones para no caer tan profundamente? Y lo digo porque yo sí realmente llegó ese momento en que me pregunté quién soy y la única contestación que yo tenía es, soy la mamá de Joja, soy la Mm, mamá de Moy, wow, soy... Y entonces eso era así como, pero puedo ser más. claro. Y realmente ahí fue cuando yo empecé a retomarme, como tú Mm, dices, a empezar a darme ese tiempo, a buscar realmente qué era lo que yo quería hacer. Y esto lo comparto con nuestras amigas porque yo quiero que ojalá no les pase a ustedes, que si están en un momento de esto, es válido hacernos la pregunta, ¿quién soy? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo espero? Para no caer en estos baches en que realmente a veces nos cuesta trabajo porque si yo le soy sincera, yo creo que si tenía yo tengo una enfermedad autoinmune y ujú, se despertó realmente en esa etapa. Entonces lo que mencionaba Annie es cierto, cómo nuestro cuerpo recae, resiente en cuanto a todos estos trastornos, porque nuestro desgaste no solo es físico, también es emocional, es espiritual y cuando todo esto se junta, es cuando nuestro cuerpo empieza a pedir también ayuda. Entonces, si hoy tienes, amiga, el tiempo, tómate 2, 3 minutos para reflexionar. Y si como yo alguna vez encuentras de, creo que mi vida nada más está siendo definida por un aspecto de todos los que tengo, a lo ujú, mejor es tiempo de, de detenerte un poco y retomarte a ti, como nosotros lo hemos dicho. Date un tiempo para tu cuidado personal, date un tiempo para amarte, para hacer lo que tú más quieras. Y muchas veces la presión como llegó con Annie, de yo tengo ujú, ahora la carga de mi ujú, papá y ujú, cómo me puedo separar de esa carga por un momento. ujú, Siento que también ese consejo que Annie nos dio es, vamos a voltear a los lados, vamos a crear esa red de ayuda porque no estamos solas y ujú, porque sabemos que Dios tampoco nos va a dejar solas. claro. Entonces, esa es una buena recomendación que Annie nos dio de voltear a ver y dejar de ser tan exigentes Ujú, 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 para con los demás claro. y para con nosotras mismas también. Así que Annie, yo creo que esto es mi aporte para el día de hoy y Ujú, que todas podamos realmente analizarnos hoy para que no lleguen, amigas y ustedes, al punto en que yo llegué de quiebre, que la enfermedad sí realmente me pegó fuerte, pero hoy estamos bien. Así que y nadie
quizás tienes un grupo de apoyo, pero tienes que ampliarlo. Porque yo tenía a mi esposo, pero mi esposo no era responsable de una esposa. O sea, Julio ha sido el médico de mi papá, punto. Mi esposo se encarga de todos los medicamentos de mi papá. Mi esposo se encarga de llevar a mi papá al médico. Él es la voz de los médicos. Porque muchas voces para un médico no era. Él es la voz, él es el encargado de eso. Pero también se cansa. Claro. Entonces mi hermano tiene su trabajo, mi hermano trabaja. Entonces viene el fin de semana o el sábado que yo le pedía. Pero pues, yo estaba 24/7. Mi hermana vive en Puerto Rico. Claro, cuando ella venía, pues ella se encargaba, ella venía, casi siempre viene de noviembre y diciembre, pero yo estoy los demás meses. Es ampliar esa red de apoyo. Y entonces uno de los viajes que di a Puerto Rico, una prima se me acercó y me dijo, busca a alguien que vaya todos los días. Y yo estaba temerosa, ¿verdad? Porque yo no quería que pensaran que yo era una vaga, que yo no quería hacer el trabajo. Y no, realmente no es eso. Es que tú tienes que abrirte a que otros te ayuden, porque te desgastas y no te das cuenta. Y de hecho, estoy hablando, Exacto. Ese es el asunto, no te das no te cuenta. das cuenta. Yo estoy hablando con un amigo que sus papás, los dos, estaban encamados, Alzheimer. Y, Doble. y él está en Florida y su hermana era quien estaba cuidando a sus papás. Y la hermana estaba bien desgastada físicamente, a pesar de que tenía 2 personas en la casa que iban a cuidar a los papás. Y yo ahí, desde diciembre, yo empecé mira, Dani, me decía, ella está coja, y yo por dentro, yo también, yo estoy coja, pero yo no le dije nada, ¿verdad? Ella está coja, pero es que se olvidó de ella. Y le dije, y como él está en Florida, él tiene una firma de contabilidad pública autorizada. Él va a Puerto Rico, pero no es con ¿verdad? Con la continuidad que se merece. Son ellos dos nada más. Ani, te interrumpo un poquito. Ajá, También la carga mental. Para ella es doble es porque doble. está presente, tiene que atender a sus papás y su casa. Pero bueno, Ani, Cuéntame de otra la cosa. mujer en tacones. ¿Qué mujer en tacones tú tienes? Me quedé pensando en eso, Ani. Vamos para allá. Dale, dale, dale. Ani, esta semana en Nuestra Mujer con Tacones traemos a Beata Kowalski. Sabes que ella era una mamá muy, muy devota, una mamá que emigró a los Estados Unidos y llegando a Estados Unidos ella empezó a estudiar medicina, enfermería en realidad, y ella se dedicó bastante a su trabajo, pero sobre todo a sus hijos. Y es que su pequeñita Maya a los 9 años se le detectó una enfermedad sumamente rara y esta enfermedad es dolor regional complejo, el síndrome del dolor regional complejo, que es una condición neurológica que causa dolor intenso en todo el cuerpo y realmente para los doctores es muy difícil diagnosticar este síndrome. Sin embargo, ellos conocieron al doctor Anthony Kirkpatrick, quien fue el que le diagnosticó a Maya esta enfermedad y además le dio como para que aliviara estos dolores unas infusiones de altas dosis de ketamina. ¿Y por qué les menciono esto a nuestras amigas y qué es tan relevante en este caso? Que esta sustancia en ese tiempo estaba todavía en pruebas y no estaba catalogada como para que se le diera a menores de edad. Y todo esto, Ani, realmente ayudó bastante a que Maya dejara de tener los problemas de dolor. Así que Maya empezó a vivir una vida normal, pero un año después volvió un dolor intenso en el estómago, por lo que la tuvieron que internar en el Hospital Hopkins y de ahí Maya tardó un poco cerca de un año en salir del hospital y no fue
porque sí persistían los dolores, pero no fue porque sus papás no quisieran retirarla sino porque el hospital se negaba a darle el tratamiento que la mamá exigía. Y lo que comenzó como una exigencia de la mamá porque sabía el diagnóstico que tenía su hija, los doctores y las enfermeras no le creyeron y hasta la mandaron a servicios sociales, quienes fueron quienes le quitaron la custodia de su hija, alegando que ella quería prescribir a su hija para mantenerla constantemente en una condición en que necesitara a su madre y ella poderse sentir de esa manera realizada. Beata no pudo soportar todas las alegaciones, no pudo soportar ver el sufrimiento de su hija porque además no se le medicaba y seguía sufriendo estos dolores constantes. Y Beata tomó la decisión más difícil, siento yo como madre, la decisión más difícil como persona, y tristemente ella solita se quita la vida y deja a Maya en una situación bastante vulnerable. Sabes, Ani, que este caso es de los que una mamá puede dar su vida por sus hijos y sin embargo Beata no pudo soportar ver el sufrimiento de su hija, no pudo soportar que tanto el estado de Florida como el hospital la acusaran de ser ella la que mantenía perpetuamente enferma a su hija, y todo esto terminó por quebrarla. Así que, Ani, yo creo que el amor de madre sí va más allá de muchas cosas, pero sobre todo es que Beata tenía la razón, porque fue hasta el 2023 en que se realizó un juicio contra el hospital y contra las autoridades, en donde se le dio la razón a Maya y a su familia, y lamentablemente Beata no puede ya estar con ellos. Ay, Nayeli. Casos en los que muchos errores se cometen. sí, Ani. Y qué pena que ella no pudo ver, que ella tenía la razón. El cansancio pudo más, el sentimiento de no poder. De culpa y de impotencia, Ani, porque De impotencia. me refiero en el sentimiento de culpa por cuando uno lleva de buena fe a sus hijos a que los atiendan al hospital y está pidiendo y está diciendo, y todos te culpan y todos te dicen que tú eres la que la estás enfermando, que tú eres esa presión, aunque tú sabes que no es cierto, Ani. Siento que terminó consumiéndola a ella. ¿Y qué ha pasado? Porque hay historias de mujeres que mantienen a sus hijos enfermos para otro fin, eso es muy cierto. Pero qué pena que por esa misma vara siguen marcando y midiendo a otras mujeres que realmente sí están haciendo el trabajo por sus hijos y se desgastan, se desviven, y esa hasta perdió la vida por la frustración tan grande. Qué horrible, Nani. Y que no se atendía a su hija, Ani, porque aún estando en el hospital no le administraban el medicamento que ya se había probado que le funcionaba a ella para aliviar estas molestias, estos dolores, y los doctores seguían pues haciendo sus pruebas, viendo realmente, llegando a sus conjeturas que nunca fueron ciertas, y la seguían ella acusando de que ella era la que producía todos estos malestares en su hija. Ese apellido es extraño. Sí, ella es polaca y llegó a Estados Unidos cuando joven. Ok, por eso el emigró. Kowalski. Sí, Ani. Y Amaya, ¿cuál es el futuro de Amaya? ¿Lo sabes? Ella, bueno, su condición es ya de por vida esa enfermedad, pero ya se conoce cuáles son los medicamentos aún, y aun cuando se le dio una cantidad bastante numerosa cuando ganaron el juicio, al menos ella tiene cobertura por o respaldo financiero por ese lado para seguir manteniendo sus medicamentos y pues la atención médica que ella requiera durante su vida. Así que, pero no, yo todavía siento que cualquier compensación monetaria no vale. no es suficiente para lo que realmente
le quitaron a Maya, que Definitivamente. es el amor y el cuidado de su mamá. Y quizás, Naye, esta mujer se desvivió tanto por su hija que se descuidó ella. Y ahí vienen las decisiones, ¿verdad? Está tan vulnerable emocionalmente, Exacto. físicamente, desgastada. No podemos juzgar las decisiones porque no sabemos el desgaste emocional que tenía esta mujer cuidando a su hija y luchando por el medicamento de su hija y contra un sistema que la oprimía porque la culpaba y la enjuiciaba de algo, la señalaba por algo que no era cierto. Así que ella tenía que tener un cansancio físico extremo, un cansancio emocional que ni te digo. O sea, esta mujer estaba destrozada y destruida y todo por el sistema, ¿sabes? Todo por el sistema. Qué fuerte. Sí, Ani. Si quieren saber más de este caso, hay un documental en Netflix Ah, muy bien. sobre Maya y su Ok. enfermedad, así que Lo vamos a poner en la descripción para que lo puedan acceder. claro que sí. Ani, dinos, ¿qué historias nos trae el zapato? Pues mira, Naye, yo encontré dos historias que me gustaría presentarles a ustedes. Y la primera, tú recuerda que habíamos hablado de Jimmy Choo, ¿verdad? La marca de zapatos de Jimmy Choo. Pues la historia de Tamara Melon es interesante porque ella trabajaba en la revista Vogue británica cuando tuvo la idea de crear una marca de zapatos de lujo eh, que mezclara glamour, comodidad y exclusividad. Y convenció al diseñador de zapatos Jimmy Choo para crear juntos la marca de los años 90. Lo que comenzó como un pequeño proyecto terminó convirtiéndose en un imperio mundial del calzado, de lujo que todavía lo vemos, ¿verdad? Lo estamos disfrutando. Pero detrás de ese éxito hubo mucha presión emocional. Ella comenta en entrevistas y en su biografía, porque ella hizo un libro en My Shoes, sobre los ataques de ansiedad que comenzaron a vivir ella, las adicciones, el agotamiento, la presión constante por sostener la marca y las dificultades en su vida familiar y matrimonial. Se casó con Matthew Mellon y tuvieron una hija pero eventualmente se divorciaron. En distintas entrevistas ella ha hablado de lo difícil que fue balancear la maternidad, la vida personal y la responsabilidad de liderar una empresa global. Lo interesante es que esto representa a muchas mujeres que alcanzan el éxito, construyen algo enorme, emocionalmente terminan agotadas. Y ella es una de ellas, Tamara Melon. Otra historia que encontré fue la historia de Beth Living. Fue una de las diseñadoras de zapatos más influyentes de Estados Unidos entre los 50 y los 70. Y la llamaban la primera dama del diseño del zapato. Y comenzó trabajando como modelo y estilista de zapatos en Nueva York hasta que conoció a Herbert Levin. Se casaron rápidamente y juntos construyeron la marca Herbert Levin. Beth revolucionó la moda femenina. Ella popularizó las botas altas y elegantes, los zapatos transparentes. Yo usé zapatos transparentes en mi boda. Los diseños futuristas y convirtió el calzado en una pieza artística. Pero existe una narrativa pública bien poderosa y dramática como la de Tamara Melon. La vida de Beth estuvo completamente absorbida por la industria del diseño y el negocio familiar. Y su historia representa a muchas mujeres de generaciones anteriores que vivían para el trabajo, mezclaban el matrimonio y la empresa, dedicaban toda su identidad a construir una marca. Y a pesar de que ella abrió un camino en una industria dominada por hombres y prácticamente convirtió su vida entera en su trabajo creativo, fue bien sacrificada y bien complicada su vida. Así que estas dos mujeres, Beth Levin y Tamara Melon, saben lo que es desgastarse para cuidar de otras cosas y no de ellas. Eso encontré. Y eso ocurre, Ani, Sí, más de lo que nos damos cuenta. sí, ocurre. Naye, Dime, Ani. yo soy bien presentada. Dame una recomendación, que estoy loca por saber la recomendación que tienes para ahora. Vamos para allá, Ani. Vamos allá.
Ani, esta semana mi recomendación es La otra hermana Bennett. Y es que, obviamente, nosotros conocemos la historia que Jane Austen nos trajo como un clásico de las hermanas Bennett, Orgullo y Perjuicio. Sin embargo, aquí se desarrolla la historia de qué pasa con Mary, esa hermana callada, esa hermana que no la nota nadie dentro de la casa, esa que se desvive por los demás Mm. y no por lo que ella quiere. Así que esta historia nos muestra también cómo su mami arrastra a Mary a cierto estilo de vida simplemente porque es lo que se espera de ella, por lo que la mamá también tiene mucha influencia en la vida de Mary. Pero vamos a ver cómo en esta historia que está llena de amor de pareja, de amor por las hermanas, de amor por la familia, cómo Mary va sorteando esto. Y realmente como ejemplo de mujer, Mary nos puede mostrar que nosotras somos dueñas de nuestra vida y podemos dirigir nuestra vida hacia lo que nos haga felices. Así que esta es mi recomendación de esta semana, La otra hermana Bennett. Me gusta. ¿Dónde se puede ver? ¿Dónde se puede ver? Está en BBC Ah, y ok. me parece que la va a traer Apple TV, así Ajá. que esperemos un poquito más. Sí, Muy bien. Ani, ¿y qué recomendaciones nos tienes, Ani? Tengo una, Naye, tengo una. Vamos para allá. Vamos allá. Naye, mi recomendación es Elena Sabe, está en Netflix. Es una película argentina basada en una novela de Claudia Piñero. Es una película dramática donde la relación de madre e hija se ve muy clara cuando la hija de Elena cuida de su condición. Elena sufre de Parkinson. Entonces, en un momento, y esta mamá se dedica a saber por qué su hija murió. Entonces, allí vemos en toda la película y en toda la trama momentos que Elena recuerda su crianza y la crianza de su hija. Y allí van y vienen esos recuerdos, y allí es que vemos cómo ese desgaste de ser madre, incluso cómo ese desgaste de ser hija por cuidar a su mamá, se ve en esta relación. Así que Elena Sabe es una película lenta, es lenta. Si a usted le gustan las películas lentas, pues la va a disfrutar. Pero es una película que nos lleva a la introspección, tanto de cómo fuimos criadas, cómo criamos, cómo cuidamos, cómo deseamos que nos cuiden. Así que Elena Sabe es tremenda película. Se las recomiendo. Y está en Netflix. Esa es mi recomendación, Maya. La vamos a ver, Ani, definitivamente. Y bueno, ya Bien. estamos eh, advertidos que es un poco lenta, Sí, pero es lenta. hay Ujú. que tomarla con calma y sobre Sí. todo, yo siento que muchas veces este tipo de películas es también para darnos el tiempo de realizar eso que tú decías, esa Ujú, introspección a ujú. nosotros mismos. Así que vamos a verla. Ok. Ani, ahora sí ya, terminamos este episodio. A nuestras amigas es momento de ponernos los zapatos, de reflexionar. Pero antes de eso, quiero que cerremos este capítulo. ¿Con qué te quedas, Ani? Me quedo con La mujer en tacones. Kalowski, ¿verdad? Es el apellido. Beata Beata Kalowski. Kowalski. Kowalski. Me quedo con Beata Kowalski. Qué triste la vida de esa mujer. Es muy triste que el sistema te enjuicie de esa manera. Todo por buscar la felicidad de tu hija y la estabilidad física de tu El hija y la bienestar. sanidad y el bienestar. Pero yo creo que parte de todo eso es Naye, porque se descuidó ella. Quizás ella no se veía emocionalmente estable, físicamente estable, y eso hace que otros nos enjuicien. Por eso la historia, voy a verla,
porque yo puedo reflejarme ahí y yo tengo que cuidarme. Yo tengo que cuidarme y tengo que verla porque nos descuidamos. Hay un chip que tenemos de cuidar todo y de descuidarnos nosotras. Así que me quedo con Beata. Me quedo con el cuento de Moy contigo, de que es una realidad, de que las mamás están todo el tiempo con los hijos y cuando se van es un abismo bien grande. Me quedo con eso. Y me quedo con el agradecimiento que tengo de Dios, hacia Dios, porque en todo momento nos ha cuidado a ti y a mí, Eso es así. porque nos desgastamos, tú cuidando a tus hijos, yo cuidando a mi papá, pero por fin nos encontramos, que es lo más importante. Tú te encontraste, a pesar de que se desarrollaste, ¿verdad? La enfermedad se exacerbó, pero te encontraste, que es lo importante. Ya lo demás trabajaremos con eso. Y yo también encontré un ángel que me encontró, Dios me envió ese ángel y hoy podemos tener una vida un poquito más relajada, con grandes orgullos, porque tú tienes 2 grandes orgullos, tienes 2 hijos maravillosos, tienes un nieto con una hija que lo trata maravillosamente bien, tienes un hijo que se acaba de graduar. Así que a pesar de nuestro descuido, que no está bien, Dios siempre tiene misericordia de nosotras. Mi papá está bien, esa muchacha mi amiga, que es mi hermana, ella es mi hermana, punto. Ella es mi hermana. Dios la puso en mi camino y mi papá se siente muy bien. Ayer me decía cuando yo llegué, perdón, el domingo, decía él, esa muchacha me trata como si yo fuera su papá. Y yo, papi, es que ya tú eres su papá, porque lo trata muy bien. Así que tenemos que dar gracias a Dios, Nadia, que nos encontramos a tiempo, que nos encontramos a tiempo. Con eso me quedo. Eso es así. ¿Y tú? Ani, me quedo con nuestra mujer en tacones, me quedo con que no solamente, sobre todo la enseñanza que personalmente me dejó, que no solamente nuestra vida se puede enfocar a un área específica, sino que somos completas, que no nos dejemos, que nos cuidemos, que no nos descuidemos y al contrario, que nos prestemos atención. Si hoy estamos aquí, aún estamos a tiempo de hacer cosas diferentes. Ujú. Me quedo, Ani, con todo lo que hemos platicado, con tu historia, que es verdad, hay muchas veces a nuestro alrededor esos ángeles y que tú le encontraste, tú le estás ocupando, sabes esa bendición que es, pero a nuestras amigas que están allá afuera, tal vez tienes un ángel al lado y le has negado la oportunidad de ayudarte. La has alejado, lo has alejado porque aún no te has dado cuenta de la bendición que puede ser. Que nos quitemos esas expectativas de pedirle y exigirle muchas veces perfección a los demás y los aceptemos por como son. Seres humanos que todos venimos con fallas, que todos venimos con problemas, pero cuando nos unimos podemos crear esa red de apoyo para no perdernos. Ani, me quedo con nuestro tema del día de hoy, que sigamos siendo esas mujeres que luchan por encontrarse, esas mujeres que saben lo que quieren y sobre todo vamos a ponernos esos tacones porque Dios nos ha hecho sus hijas y como tal nos ama. Así que con eso me quedo, Ani. Pero ustedes, amigas, ya saben, quédense con nosotros. Denle click a la campanita para que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. En nuestras plataformas publicamos algunos consejos, algunos posts, ya saben. Tomen consejos de ellos si les sirven y también esperamos que ustedes nos hagan sus comentarios.
qué es lo que les gustaría que nosotras habláramos en esta plataforma. Esto es construido para ustedes y para nosotras, para que juntas podamos crecer. Así que estamos esperando que ustedes también tomen esa decisión y formen nuestra red para que todas, sin excepción, entremos dentro en esta red para seguir creciendo juntas. Un beso a todas. Ya saben que estamos en Sin Maquillaje, pero con Tacones todos los miércoles, 5 p.m. hora este, sale nuestro episodio. Bye. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta que nos volvamos a encontrar.